Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre la ley. La otra vez, ayer hice un video sobre la idolatría y les hablé un poco de la ley. Gracias por estar de nuevo aquí. Ahora vamos a hablar por qué necesitamos nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente todavía está bajo maldición. Ahora les voy a explicar por qué necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Ok, les voy a explicar en Génesis. Cuando Dios hizo los cielos, el firmamento, las aves, las aguas, los mares, todo lo que hizo creación, el sol, la luna, las estrellas, los animales, los árboles con semilla, y Él dijo que Él descansó el sábado, que lo conocemos como en el séptimo día. Bueno, ahora les voy a explicar por qué Dios habló y santificó. Tiene que ver un qué, porque también les voy a explicar también qué significa Abraham, Sara y la egipcia, si se llama, si se acuerdan de la egipcia Agar, ¿ok? Ahora les voy a explicar porque ayer vi un comentario de alguien que dijo que estoy explicando mal la Biblia. No, les voy a explicar exactamente la ley y nuestro Señor Jesucristo. Todos están en eso, ¿ok? Ahora van a tenerme paciencia porque les voy a ir enseñando con la palabra de Dios. Ok. Desde Génesis Dios hizo el firmamento, el agua, los mares, la tierra seca, las aves, los monstruos marinos, los árboles que dan semilla, árboles, todo lo que hizo Dios. Hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, todo eso lo hizo, todo. Entonces dice ahí que el séptimo día descansó. Pero eso es lo que les quiero decir. Descansó Dios. Él se puso contento de todo porque dice una palabra que todo fue en gran manera. Bueno, ahora se los voy a enseñar en Génesis cuando dice que Dios por eso bendijo el séptimo día. En Génesis lo habla en el primero, se ven los capítulos que pasa ahí cuando hizo todo eso, las semillas y todo eso. Pero ahora ahí nos dijo el humano. Dios no se los dio todavía al humano. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver algo. Es algo como si tú no le entiendes la palabra, nunca le vas a entender. Necesitas que Dios te dé la gloria y honra sea para nuestro Señor. Necesitas pedirle sabiduría a Dios. Ahora era. En Génesis cuando hizo Dios, hasta el séptimo día Él descansó. Ok. Seguimos y sigues todo hasta Génesis 39. Parece que es el 49. Todos estos nombres que vino siendo Noé, luego de Noé vino siendo Lamec y todo eso, Mahaleel. Él no se los entregó a nadie que descansaran en el séptimo día. Si ustedes bien se recuerdan, Noé, cuando vino el diluvio, Dios no le dijo, no tienes que descansar el sábado, el séptimo día, no. Luego vino también los demás consiguientes hasta llegar a Abraham. Si se acuerdan de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué fue ese pacto de Abraham? Que se circuncidaran su parte del hombre. Ese era el pacto de Abraham con Dios. Después cuando Abraham, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, ya les había dicho. Abraham tenía Sara, su esposa, y luego tenía, ¿quién más? Agar. Eso tiene un significado que ustedes no entienden. Fíjense, el Agar era egipcia. ¿Sí me entienden? Y ella Sara le dijo a Abraham que se acostara con ella. Y ella tuvo un hijo que se llama Ismael. Y Sara tuvo a Isaac. Entonces eso viene siendo como algo que ustedes no van a entender, porque si Dios no se los da a entender, Sara viene siendo el nuevo pacto. Agar viene siendo el viejo pacto. Ella era
cautiva, porque fue cautiva cuando se salieron de que Abraham se la dieron a la egipcia. No sé si se acuerdan de eso. La egipcia vino con Santa Sara y luego Sara le dijo, métete con la egipcia porque ella era esclava de Sara, ¿sí me entienden? Entonces ya después, cuando fue esclava, se la dio a Abraham. Sara tuvo un hijo Agar tuvo un hijo que se llama Ismael. Entonces cuando vino nuestro Dios Todopoderoso que hizo un pacto con Abraham, fue de la circuncisión. De ahí se va agarrando la ley de Moisés. No sé si se acuerdan que los judíos dicen que tienes que circuncidarse. Tienen muchas cosas la ley de todo eso que viene, que dice el sábado no. Todo eso vino Abraham. Dios le habló a Abraham que iba a venir multitudes de gente de todos lugares por medio de la fe. El Dios ya le había hablado por medio de la fe. Entonces, por eso les digo, todo eso, desde que vino Noé, toda esa gente que existieron, Enoch, todo eso, Jafet, Sam, Cam, todos ellos todavía no les daba los 10 mandamientos. Entonces, cuando ya vino corriendo, empezó Abraham con un pacto con Dios. Y como Dios le habló a Abraham y le dijo que tenía que circuncisar a su hijo y a todos, era un pacto con ellos. También se circuncisó a Abraham, su hijo Isaac, Ismael. Todos los hombres, incluyendo los que había comprado con dinero, iban a ser circuncisos. Entonces, él, como dice que Abraham le creyó y se le contó como justicia. ¿Sí me entienden? Fe. Él tuvo fe hasta cuando le dijo a Dios, Abraham, que se fuera de otro lugar a otra tierra. Él le creyó a Dios y se fue con Sara. Eso se le contó porque le creyó a Dios y se fue. Ahora les voy a explicar. Cuando Abraham tuvo Isaac, la promesa no fue por medio de Ismael, no. Dios dijo a tu simiente, que quiere decir a su hijo, a Isaac. La promesa se le fue a Isaac. Luego Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Luego cuando ellos dos hijos, ¿quién agarró? Dijo, Isa odio, o sea, Dios dice a Jair, Isa odio por sus cosas que hacía, y Jacob I love, que ama a Dios a Jacob. Entonces, eso es lo que entonces Jacob tuvo, aparte de sus mujeres, porque tuvo a Raquel, que él se había enamorado de Raquel, pero Lía era la hermana mayor. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero el papá de esta Lía y de Raquel le metió, lo engañó y le dio a Lía en vez de su hija Raquel por 7 años. Ahora él se enamoró de Raquel, volvió a trabajar otros 7 años. Por ellos dos tuvo hijas, pero también ellas traían con mujeres que le servían como la sirvienta de ellos. En aquellos tiempos se usaba la mujer que tenía dinero, pues tenían una criada que les ayudaba. Su papá le dio cada quien de ellas una criada. Entonces cuando Jacob se acostó con Lía, tuvo muchos hijos Lía, pero después le dio a criada, o sea, a su persona con la que le ayudaba. Entonces le volvieron a nacer hijos. De ahí nacieron muchos, salieron 12. De ahí salieron 12, la tribu de Israel que le llaman ahora. Entonces, ahora fíjense. Luego vino de Isa, Jacob tuvo 12 hijos, vino Israel y todo eso, todo lo que pueden decir. Pero ahora fíjense, cuando Jacob empezó a bendecir a sus 12 hijos, tuvo que decir algo. ¿Se acuerdan que nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá? Y de Jacob ya sabía, cuando tuvo sus hijos, todo eso, ya empezaba a bendecir a sus hijos y le empezó a decir lo que iba a venir y todo eso. Ahora aquí se los voy a explicar esto. En el libro de Génesis 49 habla. Él está bendiciendo a todos, empezó a Rubén, luego de Rubén empezó a decirle a todos sus hijos todo lo que él lo estaba diciendo. Entonces en el capítulo 49 de Génesis, en el capítulo 8, dice, Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahí ya viene la profecía que Dios está diciendo desde mucho antes. Esa profecía del Mesías ya venía diciendo Dios, pero como la humanidad pues es muy
despacio para entender. Solamente cuando tú empiezas a leer, Dios te da la sabiduría, empiezas a tomar. Entonces ahí viene ya, dice, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, quien lo despertará. No será quitado el cetro. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo dice de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh en hebreo quiere decir Mesías. Eso es lo que el Mesías ya sabe, Dios ya le está diciendo lo que va a venir de la tribu de Judá. Desde en Génesis empieza a hablar que ya iba a venir el Mesías. Entonces ahí le dice, hasta que venga el Mesías y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid le llaman la vid como lo describe Dios, que él es el Mesías, la vid de la vida. ¿Sí me entienden? Él dice, yo soy la vid de la vida. Entonces la vid, fíjense, ahí dice, la vid, su pollino, que viene siendo un burro. Y a la cepa el hijo de su asna. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, vayan y van a encontrar a un burro? Pues él le llama pollino ahí, y con un burro. Y él iba a llegar en un burro sentado, y ahí iba a presentar en una entrada triunfal hacia Jerusalén. Entonces dice, y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino. Acuérdense que el vino significa sangre. Si se acuerdan en la cena de nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la última cena que llevó sus apóstoles, a donde iban a pasar la cena el día de la Pascua, es el pan sin levadura, es el vino. Eso, el pan sin levadura significa su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino significa la sangre. Y acuérdense que Dios dice que sus vestidos fueron así manchados de vino, que así manchados de sangre, porque lo crucificaron. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. El vino, las uvas viene siendo el vino, la sangre, porque de la uva sale el vino. Sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de leche. Los dientes blancos significa la sabiduría de Dios. Porque si se acuerdan, en el Nuevo Testamento dice, Dios no creció de altura, Dios creció en sabiduría. Eso es lo que ellos no entienden. Ahora, el hermano joven, señor, lo que sea, me preguntó que si necesitamos guardar los 10 mandamientos. Ahora se los voy a decir. ¿Por qué nosotros necesitamos Señor Jesucristo? Eso es lo que la gente no entiende. Desde que empezó Dios a hacer los cielos, Él dijo, y el séptimo descansó Dios y lo santificó. Dios, ahí todavía Dios, cuando acabó de ser, no había humanos, lo hizo. Todavía Adán todavía no salía. Ya viene saliendo más adelante, pero Adán no se lo dio, dijo, descansa el sábado. Tampoco le dijo a Noé. Tampoco le dijo a Abraham. Abraham dice que fue un pacto de circuncisión. Y después vino toda la historia, todo. Empezó a venir las leyes. Entonces, cuando su pueblo de Egipto lo sacó y le llevó al desierto que les expliqué la otra vez de la idolatría, lo llevó por el monte. Pero ahí Moisés, cuando ellos estaban allá de esclavos, Dios escogió a Moisés. ¿Se acuerdan que Dios le habló a Moisés en una zarza que se estaba quemando? Él fue y Dios le dijo, quita de las sandalias de tu pie porque la tierra es santa. Ok, ya después Dios dice, voy a sacar mi pueblo porque he escuchado sus súplicas, sus gemidos de que lo están opresionando de trabajo muy pesado. Entonces ya Moisés, y después Moisés dijo que él no podía hablar, que era como tartamudo. Decía pues que no podía hablar muy bien. Entonces dijo, ve y yo, Aarón te va a ir a encontrar. Entonces en el camino encontró a Aarón, Moisés se fue para allá, para Egipto, y en el camino lo encontró a Aarón. Entonces Dios le puso, porque se acuerdan que Dios hace milagros por medio del humano, usa al humano, hace una curación o saca demonios por medio del humano, pero el Espíritu de Dios está en el humano. Entonces Moisés fue
hizo muchos milagros de las 10 plagas y salieron. Ahora ellos iban, los llevó al desierto. Pero cuando estaban en el desierto, Moisés se subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Entonces, ahora aquí vamos. En Hebreos habla, dijo Dios, que ellos recibieron los 10 mandamientos. ¿Cómo se llama? Los israelitas. Pero ellos lo cumplieron conforme a la carne. Ahora les voy a explicar por qué nuestro Señor Jesucristo si se van a Romanos 8:1 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los israelitas iban conforme a la carne, toda la ley. La ley es buena para que uno se dé cuenta de que nosotros somos pecadores, incluyendo Pablo habla de que él no sabía que era, ¿cómo le llaman eso? Lascivia. Él no sabía que era eso, que cosas así hasta que vino a escuchar sobre la ley. La ley es buena para que la ley te juzga y empiezas a ver en que has cometido errores. Todos fallamos. Entonces ahora aquí les digo, ahora dice, porque lo que era imposible para la ley son los 10 mandamientos, más aparte los preceptos, todo eso, porque ahora nosotros no sacrificamos animales por el pecado. Ya fue nuestro Señor Jesucristo crucificado por nuestros pecados, porque en el tiempo antiguo yo les había dicho que hacían el sacrificio por los pecados, pero ahora eso, dice, porque lo que era imposible para la ley es los 10 mandamientos, los preceptos, todo eso es lo que ustedes han escuchado en el Viejo Testamento. Esto es lo que dice Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora les voy a decir, si nosotros viéramos desde el tiempo antiguo seguir los mandamientos de Dios, nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido que venir a la tierra. ¿Para qué? Si nosotros cumplimos bien la ley. Cuando le dieron la ley en el monte Sinaí, Moisés, si ustedes leen la palabra, en el monte Sinaí, cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo que santificaran el séptimo día, pero el séptimo día no lo cuidaron bien, porque también hubo un hombre que fue a recoger leñas en el sábado, en el sabbat le llaman los judíos, y lo guardaron, lo echaron a la casa hasta que Moisés habló con Dios y dijo Dios que muera irremisiblemente. Lo apedrearon, en aquel tiempo lo habían apedreado. Por eso es de que les digo, no, ellos lo apedrearon al hombre que fue a recoger, porque el sábado era santificado, no podías hacer lumbre, no podías hacer nada, lo dedicabas a Dios. Entonces por eso la ley que le dieron a los israelitas vino a ser un ayo. Si van ustedes en el de Romanos, también si lo buscan en Hechos, ahora otra cosa, también en el monte Sinaí, cuando Moisés iba a hablar con Dios, él regresaba de hablar con Dios y su cara se le hacía como un ángel, de tanta presencia que tenía de Dios. Su cara se le parecía como ángel, resplandecía. Moisés se ponía un velo. No sé si han escuchado que cuando nuestro Señor Jesucristo, el velo se rasgó de arriba para abajo. Entonces eso es lo que les estoy diciendo, es que eso tiene también algo que ver. Moisés, cuando eso se tapaba, era porque se iba a abolir la ley. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino bajo la ley para que Él la cumpliera por nosotros. Por eso nosotros decimos, nosotros vivimos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley perfectamente.
No sé si se acuerdan que los escribas y los fariseos buscaban como en aquel tiempo Dios decía, tráiganme un borrego de un año, que no esté defecto, que sea perfecto para el sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, Él dice que Él fue el cordero al matadero sin decir palabra. Entonces Él fue los escribas y los fariseos le empezaban a buscar un defecto, pero no lo encontraron ninguno. Él es el sacrificio de nosotros, o de Él tenía que morir, y se lo dice en la palabra, lo dice la palabra, que Él tenía que venir bajo la ley para cumplir toda la ley, para venir en carne a cumplir toda la ley, porque por medio de la ley Él la cumplió por nosotros. Si la buscan ahí la van a encontrar. También habla en el Viejo Testamento que Moisés se ponía el velo y cuando bajaba hablaba con Dios, se lo quitaba, pero porque los israelitas no veían lo que estaba pasando, sino que el velo se tenía que quitar porque iba a ser abolida la ley, porque nuestro Señor Jesucristo vino bajo la ley, bajo carne como nosotros humanos, pero para cumplir la ley perfectamente, para que nosotros ¿por qué creen que nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió perfectamente la ley? ¿Por qué creen que lo crucificaron? ¿Por qué creen que Él partió el vino con el pan sin levadura? Cuando estuvo con sus apóstoles dice, este es mi cuerpo y este es mi sangre del nuevo pacto que hago con las personas. ¿Por qué? Porque Dios, la ley vino a ser un ayo de las cosas que Dios estaba diciendo, que iba a venir alguien que la iba a cumplir perfectamente. Y cuando tú recibas, por eso es necesario recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que cumplió perfectamente la ley y ya no necesitamos, sino que nosotros descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Toda la ley la cumplió Dios, nuestro Señor Jesucristo, perfectamente, para que nosotros al recibirlo, nosotros, la justicia, no ve Dios al humano, porque el humano es imperfecto. El que ve es la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesita la gente a tomar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Los pecados no vino haciendo que dices otra cosa. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, júzguense ustedes mismos. ¿Cuántas transgresiones de la ley hemos cometido? Y nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir, tenía que nacer bajo la ley para que Él fuera ese borrego, ese sacrificio y morir por nosotros. Porque también los judíos, ellos están bajo la ley, pero ellos todavía no se les quita el velo porque lo dice la palabra. Dice que ellos todavía tienen un velo en el corazón porque todavía no saben, porque el Mesías vino a ellos, dijo que vino primero a su gente, pero al rechazarlo le llegó esa fe. Por eso dice, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, andamos por fe, por bajo la gracia, ya no por obras, porque las obras vienen siendo obras de la carne. Todos lo seguíamos bajo la carne. Pero ahora el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Y ahora eso es lo que cambió. En el tiempo antiguo, tú no tenías que hacer nada el sábado. Tú no tenías que hacer lumbre. Tú no tenías que llevar tus animales a tomar agua o lo que sea. ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, empezó a trabajar en los sábados? Porque también los escribas y los fariseos le dijeron, no es lícito hacer esto en el sábado, que era día de descanso. En el día de descanso no se podía hacer nada. Un hombre que estaba enfermo, si iba el día de sábado, es trabajo para ellos. Y decía, 6 días trabajarás y el séptimo día descansa. Entonces le dijo a los fariseos hipócritas, si una oveja cae en un estanque de lodo, o sea, en un hoyo, no lo habían de sacar. O si tu animal lo sacan en los sábados a llevarlos a tomar agua o al zacate. Eso es lo que quiso dar a entender Dios. Dice, ahora dice, el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. Entonces dice, alguien mayor y dueño del Señor del sábado está aquí.
que es nuestro Señor. El sábado significa algo, es el reposo que promete nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, venid los que estén cansados y descansar, que mi yugo es más ligero y de llevar. ¿Por qué? Porque ligero, porque hay otras iglesias que dicen, tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar el sábado, sin el sábado esto, que esto y este otro. No, tienes que agarrar a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, porque Él cumplió toda la ley perfectamente. Y lo dice en Gálatas, si ustedes quieren leerlo, en Gálatas sale como Dios empieza a hablar que vino, Él abolió, porque dice, la muerte vino desde el principio hasta Moisés. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, ya Él es el dueño de la vida. ¿Sí me entienden? Cuando tú mueres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo recibes con Señor Salvador, luego está la vida. Él es la vida. Si tú lo recibes a Él, te da vida eterna. ¿Sí me entienden? Pero los mandamientos, no estás quedando, dice Dios, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el gran mandamiento. Pero el segundo que dejó Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley de los profetas. ¿Ya vieron que cómo cambió? Ahora ya no debes de ser como la ley. La ley sí es buena para que tú te des cuenta de en qué estás fallando. Y ya cuando sabes que el pecado de transgredir la ley de Dios, entonces empiezas a ver qué puedo hacer o qué nos puede salvar del infierno, porque esas son transgresiones sobre la ley de nuestro Dios. Todos los humanos han transgredido la ley de Dios, todos. Pero entonces por eso les digo, si ustedes leen en Gálatas, en Hechos, en Romanos, ahí está todo perfecto cuando Dios dice que nuestro Señor Jesucristo abolió la ley, porque Él la cumplió. Él nació, y se lo leían de antes, Él nació bajo la ley para que la cumpliera. El reposo que está hablando. Porque si ustedes se acuerdan, el reposo que les dio fue primero en el monte Sinaí, que les dijo, los llevó al desierto. Les guardaron por 40 años el reposo, pero ellos pensaron que el reposo que Dios hablaba era allí en el Canaán, allí que donde les dijo de que fluía leche y miel. Entonces allí ellos pensaron que allí era el reposo que Dios le hablaba, pero no. Si no fuera así, si Dios hubiera sido que les hubiera dado a los israelitas el reposo con Josué, porque Josué los llevó a la tierra prometida que Dios había hablado, entonces ya Dios ya no hubiera hablado de otro reposo, pero no se cumplió en eso. Luego después de que fueron en eso del desierto, fueron en Canaán y luego empezaron, pero todavía no entra porque dijo Dios en su palabra que también ellos no cumplieron con el requisito del sábado de guardarlo. Es que nadie puede guardar el sábado. El sábado, si eres mamá, tienes que prender la lumbre, tienes que calentar la leche al niño, tienes que darle comer, porque dice en el Viejo Testamento que no puedes hacer lumbre. Entonces, por eso Dios me lo dio, los israelitas, la ley le hicieron hacer un ayo como una maldición. Entonces, aquellos todos, fíjense todos, por eso les digo, si ustedes quieren guardar la ley, tienen que cumplirla perfectamente. Porque si ustedes guardan la ley conforme a la circuncisión, conforme el sábado, que no debes de prender lumbre, no debes de hacer nada. Estás bajo maldición. Por eso dice Dios, todos aquellos que estábamos todos bajo la ley, era un ayo, una maldición. Pero Jesucristo nació bajo la ley y quitó esa maldición. Esas transgresiones de la ley que nosotros cometimos, nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley, se cumplió toda la ley en Él. Nosotros venimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y lo cumplimos con Él, reposamos en Él. La justicia es de Él, de nuestro Señor, pero cuando nosotros lo recibimos, ya no ve Dios el transgresor, sino que ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente dice, hay que guardar el sábado, pero sales el sábado al mercado, sales el sábado, digamos, a una fiesta, sales el sábado
ve a tú a saber qué haces el sábado. No lo estás cumpliendo perfectamente. Todos aquellos que guardan el sábado tienen que seguir la ley. Porque dice que bajas, te quitas. Ya no tienes Jesucristo, tú te quitaste de nuestro Señor Jesucristo. Ya no quieres nada con Él, tú vas a por tus propias fuerzas, por tu propio trabajo, vas a cumplir la ley. Y la tienes que cumplir perfectamente como lo hizo el Señor Jesucristo. No hay ningún humano en la tierra que pueda cumplir la ley como la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la gente no entiende. El sábado. Dicen que el sábado y el sábado. Tienes que cumplir perfectamente la ley. Te tienes que circuncidar. Tienes que guardar los preceptos del Viejo Testamento perfectamente como nuestro Señor Jesucristo. Pero en los tiempos antiguos nadie pudo cumplir la ley. Todos no pudieron, ni los padres que dijeron que les dieron la ley, los padres aquellos que le tenían que enseñar a los hijos a guardar el sábado, no pudieron. Lo menos lo dice la palabra. Si ustedes leen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios aclara allí que no pudieron sus padres antiguos, porque Pablo era ley él sabía toda la ley, era fariseo de los fariseos, para que entiendan, ellos tenían títulos. Pablo, nuestro apóstol como nosotros nos llevamos. Ahora dice, el pacto fue con Israel, el sábado. Dios escogió un pueblo a Israel. Solamente habla Dios que en Israel tuvo un pacto del sábado, el sábado. Y Dios escogió a un pueblo y su pueblo era el que tenía que guardar el sábado. No dijo todas las naciones, dijo a un pueblo, a Israel. A él tenía que guardar, pero ni así lo pudieron. Ellos lo que hicieron fue un ayo, una maldición en la ley. Por eso vieron que no pudieron cumplirlo. Entonces por eso dice Dios, y les voy a dar un pacto que se van a quedar como sorprendidos para que, ¿por qué creen que nuestro Señor Jesucristo dice que su yugo es más ligero? Nuestro Señor Jesucristo, andamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le entiendo. Sí, es cierto. Ahora es más difícil porque todo lo que nosotros hacemos es cosa de la carne, y la carne la tenemos que dominar en espíritu. Por eso Dios dice, si se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Nicodemo cuando fue a visitar a nuestro Señor Jesucristo en la noche. Dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios porque haces todas las cosas que hace Dios, ¿verdad? Estaba viendo porque él ya veía. Entonces dice, de cierto os digo que si no naces de agua, que viene siendo el bautismo, y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Ahora para nosotros, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que recibir nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador y Señor Dios el Todopoderoso. Y luego tienes que buscar a Dios para que te llene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo que estaba antes de los santos, y lo otro que era santo, el otro era santísimo, ese lugar se rasgó el velo. Ahora el Dios ya no está en un templo. Dios está en cada humano que cree en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿qué no sabéis que el templo de Dios es tu cuerpo? Por eso toda aquella persona que dice, yo soy cristiana, se tiene que ver en su modo de vestir, en su modo de actuar, en su modo de ser, porque el cuerpo que tú recibiste cuando recibiste a nuestro Señor Jesucristo, ahora tienes que buscar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que Dios entre a tu cuerpo y ya no seas una persona carnal. Antes era la ley carnal, que nomás el sábado tenías que estar de quieta, no hacer nada. Ahora es diferente, el nuevo pacto es mucho diferente. Dios está en cada humano que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que no sabéis que el cuerpo de nosotros es el cuerpo, el templo de Dios. Ya Dios ya no está en un templo allá en Israel, ahora está en cada humano que lo recibe como Señor y Salvador. Entonces, cuando tú ya vienes, ya cuando te llena el Espíritu Santo, Dios está dentro de ti. Ya no eres una persona carnal, ya no lo recibiste por fe. No sé si hayan escuchado cuando dicen, arrepiéntase, Cristo viene, arrepiéntase. El arrepentimiento es mucho importante. ¿Por qué? Porque tú ya te empiezas a saber que somos pecadores por medio de la ley. La ley es buena, porque la ley te hace entender que somos pecadores. ¿Y qué debe ya después de eso que necesitas hacer?
Si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente la ley, Jesucristo nuestro Señor no hubiera tenido que morir, porque nosotros la ley la seguimos perfectamente. Pero como dice que era un ayo, una maldición, porque los israelitas todavía están bajo la ley. Ellos todavía están. El pueblo de Israel todavía está bajo la ley porque Dios tiene un velo en el corazón de ellos. No sé si se acuerdan que Jesucristo nuestro Señor llegó a Jerusalén arriba de un burro y hasta él lloró, que dice: Jerusalén, Jerusalén, yo quise juntarlos como la gallina recoge sus polluelos bajo la sala y no quisiste. Ellos lo rechazaron. Gracias a ese rechazo, nuestro Señor Jesucristo mandó a Pablo. Ese hombre era asesino, seguía la iglesia principal cuando todos aquellos cristianos que empezaron en la iglesia que le llaman la iglesia vieja de Pentecostés, Pablo seguía esa iglesia. Pero ya después Dios se le apareció y él siguió al apóstol de los gentiles. Pero ahora unos dicen, tenemos que, bueno, en el Nuevo Testamento dice que a los gentiles se le manda de guardarse de adulterio, de fornicación, de ahogo. Hay una comida de ahogo que le llaman, que es de sangre. No puede un cristiano comer sangre, porque la sangre para nosotros es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz. Un cristiano que come la morcilla, no sé qué otro tipo, lo que sí sale en la Biblia es el ahogo y sangre. No sé qué tipo de comidas, porque en diferentes lugares hay uno que le llaman la morcilla, otros es un plato que hierven la comida y le echan la sangre cruda y se hierve junto con la comida, no sé, yo pienso que eso le dicen el ahogo, no sé. La sangre sí no la puede comer un cristiano. La carne, la comida tiene que ser bien cocinada, sin nada de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre fue la que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, por eso les digo, sí es cierto que en el tiempo antiguo tenías que seguir los 10 mandamientos, pero ahora, por eso digo, si ustedes leen en Hechos, Romanos, Gálatas, les explica bien cómo nuestro Señor Jesucristo abolió la ley. No es que digan, no, ya la quitó, no, la abolió en Él. Él abolió con su venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Él tuvo que hacerse la ley, Él tuvo que hacerse sacrificio. Él cumplió todos los preceptos, toda la ley, todo perfectamente. Y todo aquel que quiera guardar la ley, que dice el sábado es para siempre eterno, yo les recomiendo que lean Gálatas, que lean Romanos antes de que ustedes quieran guardar la ley. Porque dice que todos aquellos que recibieron a nuestro Señor Jesucristo lo recibieron por fe. ¿Sí me entienden? La fe como Abraham. Cuando Abraham le creyó a Dios que se circuncidara, lo hizo por fe. Y eso se le llamó justicia. Pero si ustedes quieren seguir la ley, era que está bajo maldición, yo les recomiendo que mejor acepten a nuestro Señor Jesucristo. Es más fácil. Sí, yo sé que vas a caer, te vas a caer en el suelo, porque uno cuando va empezando hace lo mismo. Poco a poco Dios te va llevando en obediencia. Empieza a leer la palabra, empiezas a ayunar, empiezas a buscar más de Dios, empiezas a hacer todo como Dios lo dice en el Nuevo Testamento. Pero si tú quieres hacer la ley, tienes que comer pan sin levadura, tienes que circuncidar a todos tus familiares, que son los hombres, todos de tu casa. Porque también si no lo cumples, tienes que apedrear, matar a tu familiar por no cumplir la ley. Eso era antes. Antes tenías que matar a la persona que está haciendo lumbre, a la persona que fue a recoger leña, a la persona que está haciendo cosas, tienes que apedrearla, tienes que matarlo, porque también ese señor fue el sábado que fue a recoger leña, lo encerraron, Moisés habló con Dios y Dios dijo que muere irreversiblemente, apedrearlo. Por eso les digo, los adventistas que dicen los 7 días, que no sé qué, es que eso es lo que Dios vino a hacer. Vino a nacer bajo la ley. Tenía que nacer bajo la ley para cumplir todos los requisitos de Dios. Que toda la ira. También lo habla en la palabra cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad.
que cometió las transgresiones de su ley cayó en él, lo dice su palabra. Toda la ira cayó en nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Por eso les digo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, por amor al mundo, por amor a la humanidad, entregó su vida por el humano. Y el humano piensa que Dios no existe, que Dios... por eso dice Dios, mira, nosotros como humanos, les voy a explicar ahora. Eso los que no han escuchado, escuchen bien. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero ¿se acuerdan que Dios dice que está el príncipe de este mundo, que es Satanás? En Job explica, cuando tú estás bien en tu familia, en tu casa, tus tíos, todos contentos, todo está perfectamente bien. El diablo está arriba en el cielo hablando de ti, con Dios. Ya entonces empiezan a decir, ok, Dios dice, te doy tal parte. A veces se nos muere, se nos quita el trabajo, a veces se nos quita eso, pero tú no sabes por qué. Entonces también eso pasó con Job. Job tenía harto riquezas, todo lo que ustedes pueden, pero el diablo llegó enfrente de Dios y llegaron los hijos de Dios y llegó con el Satanás. Y Satanás le dijo, ¿qué me dices de los hijos de los hombres? Entonces el diablo le dijo, he visto que los hijos tuyos, o sea, los hijos de Dios que recibimos, que los servimos a Dios, cuando te piden algo tú se los das. Y cuando tú se los das ya no se acuerdan de ti. Entonces en esta vida Dios dijo que nosotros íbamos a tener tribulación, angustia, todo esto lo que estás pasando. Si ustedes leen la Biblia desde el Génesis, los nombres que Dios fue sacando, Noé, Lamec, Magel, Mahalaleel, tienen un significado hermoso en hebreo. Si ustedes lo ven, se van a quedar sorprendidos que Dios ya viene anunciando el Mesías. Léanlo, es hermoso cuando tú empiezas, léelo. O es más, nomás escribe los nombres Noé, desde adelante, Adán, Noé, y luego desde adelante empiezan. Y pues te lo van a explicar en hebreo y ya tú lo haces en español. Ya Dios viene anunciando el Mesías. Ya Dios viene cuando sacó Noé, de Noé salió la semilla de Judá, Jacobo, Abraham, todo eso viene desde los hijos de Noé, se expandió la tierra, toda esta humanidad, de ahí viene hasta que llegó en Abraham. Luego de Abraham salió Isaac, luego de Isaac sacó a Jacob, luego de Jacob sacó a sus hijos, a sus 12 hijos, luego de ahí viene Judá, de la tribu, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, de la tribu de Judá. Es hermoso cuando tú lees, empieza todo eso y empiezas a ver en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir bajo la ley. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde tendrá que pasar de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, que Él lo iba a cumplir. Él la iba a cumplir la ley perfectamente para que nosotros, ¿por qué nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo? Porque nosotros transgredimos la ley. Siempre, todos los días, aunque digamos que no, a veces se nos sale una palabra o a veces nos vienen pensamientos, todo caemos transgredimos la ley. Por eso es que nosotros tenemos que luchar en espíritu y en verdad. Por eso dice Dios, en espíritu y en verdad. Es que necesitamos nosotros empezar a leer la palabra para que se te abran los ojos. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue el borrego. Por eso dice que cuando fue al matadero no dijo ninguna palabra, no se defendió. Él sabía que tenía que cumplir eso. Otra cosa que también nuestro Señor Jesucristo es como un modelaje. ¿Se acuerdan cuando Abraham tuvo a Isaac? ¿Qué le dijo a Dios? Llévate tu único hijo, porque fue su único hijo. Llévate y sacrifícalo en este monte. Lo llevó a Abraham, escondidos de Sara, porque Sara, como era su único hijo, lo amaba tanto, no podía separarse de su hijo. Tenía que llevarlo a sacrificio. Entonces cuando llegó allá, Abraham lloró. Eso también tiene un significado hermoso. Eso quiere decir que era como un modelaje, que Dios iba a entregar su único hijo al sacrificio. Eso es lo que quiso dar a entender Dios. Su único hijo lo iba a dar en sacrificio por la humanidad,
Por eso es lo que le digo, tiene un significado también. Sara y Agar tiene otro significado. Sara es el nuevo pacto y Agar es el viejo pacto, la esclavitud de la ley. Eso es lo que no entiende la humanidad cuando no leemos la palabra nomás. Lo que nos dice el pastor, cuando poco a poco vas buscando de Dios, te dice que Dios ya abolió la ley, pero en Él tuvo que abolir la ley. En nuestro Señor Jesucristo, toda la ira, todo el coraje que tenía Dios, se le fue a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo dice su palabra. Que por eso nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo andamos libres. Por eso dice, libres son. O sea, si ustedes recogen a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor, eres libre. Rompiste cadenas, las cadenas de la ley, la maldición que tenía Dios se va. Por eso dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso es que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él reposamos. Él cumplió la ley perfectamente. Lean Gálatas, lean Hechos, lean Romanos. Pero si tú vas a cumplir, que dice, no, yo mejor guardo el sábado. Estás cayendo de nuevo en la ley de la carne y estás cayendo de nuevo en la maldición. Porque también allí, esos de Gálatas, Romanos, habla que si tú regresas conforme a la ley de la carne, y no por fe y espíritu y en verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, caes en maldición, regresas a la maldición de la ley. Cuando la ley, y ya cuando tú regresas a la ley, tú te quitas de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, ya no tiene validez en ti, porque tú estás cumpliendo la ley conforme a ti, a tu trabajo, pero la ley tienes que cumplirla perfectamente. A otra cosa que dice también en la palabra de Dios, dice que no es un judío por las obras de la ley. Es un judío. Por eso dice Dios, no hay griego, no hay judío. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, porque venimos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Porque Dios circuncisa. Ya no circuncisa la parte del hombre, sino que circuncisa ahora el corazón. Porque si se acuerdan en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice que del corazón habla la boca y del corazón salen los homicidios, los adulterios, los robos, la fornicación. Ahora cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu, la fe, que creímos en el Hijo de Dios que vino y murió y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, diestra del Padre, la mano derecha del Padre. Entonces, eso es lo que dice, va Él cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo, lo recibes por fe. Y luego cuando viene la fe, Él ya te siguió con su espíritu. Te circuncisa tu corazón. Porque no sé si se acuerdan también los escribas y los fariseos. Acuérdense que en el tiempo antiguo usaban unas túnicas hasta abajo los tobillos. Y ellos se ponían le llaman el talif, en la cabeza. Se la ponían en la cabeza, el talif, ellos. Entonces cuando se las ponían en el talif, ellos según eran santos, pero no. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo dijo que primero limpien lo de adentro y después lo de afuera? Así son unos cristianos, todos dicen yo soy cristiano. Fíjense, si es un cristiano debe de verse por dentro y por fuera, no nomás por fuera. Porque si nosotros hablamos de que la ropa es santidad, todas las monjas de allá de la iglesia católica son más santas que nosotros. ¿Por qué? Porque ellas usan su túnica hasta abajo y aparte traen su velo toda la cabeza. No dejan ver nada. Entonces ellas son más santas. No, dice Dios que primero se limpia lo de adentro y lo de adentro resplandece lo de afuera. Por eso los escribas y los fariseos le dijeron hipócritas, que son bloqueados, son como un cementerio blanqueado por fuera. Dice, limpia primero lo de adentro y luego lo de afuera. Porque ellos ponían su talis grandote, ese velo que se ponían para orar y esa túnica grandote de los sacerdotes en aquel tiempo. Pero Dios los conocía, que adentro de su corazón tenían muchas cosas, tal vez robo, fraude y todo eso. Entonces por eso dice Dios que eran hipócritas, porque decían una cosa y de adentro del corazón tenían otra cosa. Entonces por eso también esos decían que también se comían
les quitaban las casas a las viudas, según los que eran santos. Y por eso dice Dios, no, tienes que limpiar primero lo de adentro, y lo de adentro se sale acá afuera, empiezas a vestirte más diferente, con modestia, con recato, todo eso. Por eso les digo, es que todo tiene, si leen la palabra en Hechos, Gálatas, todo eso, les dice Dios que Él ya la cumplió, la ley queda abolida en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Dios que nadie puede llegar por sí mismo al reino de Dios. En la palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Él, de mí vengan todos los que estén cansados y llevar mi yugo, que es yugo ligero. ¿Por qué? Porque cuando tú lo recibes, pues andas libre. Ya no tienes que hacer tantas cosas del Viejo Testamento. Ahora estás libre porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, cumplió la ley perfectamente. Por eso es que dice, un hermano me dijo, pero hay que guardar el sábado. Si quieres guardar tú el sábado, guárdalo. Pero tienes que cumplir toda la ley perfecta que cumplió la de Moisés, la de Abraham, que viene siendo la circuncisión, todo eso la tienes que hacer perfectamente, esa ley. Porque Dios dijo que también Pablo era judío de los judíos, escriba. Él era fariseo también, que andaba ahí, sabía la ley, los mandamientos, los preceptos, todo eso. Y de todo eso no le sirvió, y dice él, de nada me sirvió para ganar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía, la ley es buena porque nos damos cuenta que somos pecadores. Hemos cometido cualquier de la ley, los 10 mandamientos. Ustedes mismos lo sabrán y júzguense ustedes mismos con los 10 mandamientos y verán que fallamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir en carne y cumplir perfectamente la ley. Y por eso dice que nadie viene al Padre sino por nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida de la agua, que dice, tomar agua de mí los que tienen sed, que correrán aguas del cuerpo, el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para tener esa comunión con Dios, para entrar al reino de los cielos. Se lo dijo a Nicodemo. Por eso les digo, hay mucho, en el Viejo Testamento era la ley carnal, pero en el Nuevo Testamento es espíritu y en verdad. ¿Cómo debes tú andar en el mundo? Ya no es como las obras de la ley. No, porque era maldición. La ley era una maldición. Todos que están bajo la ley, era maldición la ley. Lo dice su palabra de Dios. Pero si ustedes dicen, no, pero yo guardo el sábado, tienes que cumplir la ley de Moisés, de Abraham, de la circuncisión. Gálatas, les recomiendo que lean Gálatas, Hechos, Romanos. Habla bien que la ley fue abolida a nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió perfectamente. Ya ustedes dependen, pero también hay trabajo que debemos de hacer cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que les quería explicar, de que la ley la abolió nuestro Señor Jesucristo. La ley la cumplió perfectamente nuestro Señor Jesucristo. Ya no es que dice que tienes que guardar el reposo que está hablando Dios. Génesis se lo dio a Israel, a Moisés. Luego Moisés entró al Sinaí. Si quieren ver todo el video, lo voy a poner en YouTube porque TikTok no deja muy bien. O sea, no hay mucho espacio pues para ponerlo todo en TikTok. Pero yo les digo que mejor es más fácil recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo se llevó toda la ira de Dios, de las transgresiones hicimos a la ley, y Él fue que vino, que nos salvó de la muerte. Bueno, si quieren ver este video, voy a seguir hablando porque tiene muchas cosas más de lo que habla en la ley y el todo. Y se los voy a decir, si ustedes gustan, pueden ver lo que habla de Dios, que tuvo que venir en carne para hacer las obras de la ley. Él mismo en el Nuevo Testamento habla de que Él abolió la ley. Y luego de que abolió la ley, Él la abolió en Él, porque Él sí la cumplió perfectamente.
Por eso necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos salva de la muerte. La ley es muerte. La ley es una maldición, un ayo. Por eso dice el alma que pecare morirá. Si tú mueres en un pecado, de lo que habla la Biblia, vas a morir. Es una separación de Dios contigo, y la separación es el infierno. Por eso dice Dios, el alma que pecare morirá. Pues morir es que decir que vas a ir al infierno. Y como les dije de la otra vez, el infierno sí existe. Tengo un video también de al infierno, si gustan verlo, está en YouTube. Ahí está abajo en mi profile. También les explico que nosotros somos eternos. Nosotros, lo que Dios nos dio dentro de nosotros, eso lo pueden también encontrar en Eclesiastes. Habla de que nosotros, el cuerpo de nosotros es polvo. Regresamos al polvo, porque también se lo dijo Adán. Eso es 100% que tu cuerpo cae a la tierra, porque somos hierba, somos ceniza, somos polvo, como Dios habla en la palabra. Entonces lo que se salva es tu alma, y el espíritu regresa a Dios, pero tu alma, ¿dónde queda? Por eso te digo, el alma que pecare morirá, el alma que pecare. Entonces por eso les digo, sí, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. ¿Se acuerdan que Moisés y Elías ya habían muerto? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que se vio la transfiguración, Él estaba hablando con Moisés y Elías. Si ellos ya murieron, entonces ¿con quién estaba hablando? Son las almas de Moisés y Elías. Por eso les digo, a nosotros Dios lo que nos puso adentro de nosotros fue eterno. Hay muchas cosas que podía hablarles de Dios, que lo que hizo, los milagros, todo lo que Dios habló también del infierno, todo eso. También hablo de Sodoma y Gomorra, tengo otro video abajo mi profile si quieren ver. También hablo de los gigantes que vinieron a la tierra. Tengo el libro de Enoch, que lo menciona también la Biblia, lo pueden ver en mi profile. Y también les recomiendo Rico y Lázaro, que es el infierno, los explico ahí también. Bueno, que pasen buenas noches, y espero que les haya gustado y haya aclarado de que nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la ley, Él abolió la ley, porque nosotros los humanos no podemos cumplir la ley perfectamente como los preceptos de nuestro Dios Todopoderoso. Tuvo que venir en carne para todo ponerlo en pecado, todo bajo pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que cumplió todo perfectamente, los requisitos de Dios Todopoderoso. Bueno, la gloria y honor sea para nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que ahora está en el cielo con gloria. Y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que les guste. Si tienen un mensaje que quieran aprender, me lo dicen. Yo les explico poco a poco, porque tengo que buscar los pasajes y todo eso para que vayan ustedes. Pero si quieren encontrar todo eso de que Dios vino en carne, lo pueden encontrar en Gálatas, en Hechos y en Romanos. Lo habla perfectamente, que Él abolió la ley en Él. La ira de Dios fue en Él cuando estuvo en la cruz. También lo pueden buscar todo eso ahí, y se los explica perfectamente. Y también habla de que si tú quieres guardar el sábado, como en el tiempo antiguo, tú estás regresando a la ley, a la maldición, al ayo, como le dice la palabra de Dios, que es maldición. Tienes que cumplirla perfectamente bien. Y ningún humano puede cumplirla perfectamente bien. Todos aquellos que lo guardan tienen que cumplirla perfectamente bien, como nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice perfectamente bien la palabra. Búsquenlo. Gálatas, Romanos y Hechos. Ahí habla bien perfectamente de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, todo porque tuvo que abolirla, porque fue el cordero que fue al matadero sin decir ninguna palabra, porque Él es nuestro sacrificio. Ahora ya nosotros no sacrificamos animales. Ahora el sacrificio es nuestro Señor Jesucristo, que era en el Viejo Testamento. Todo el Viejo Testamento viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que ya venía desde tiempo atrás anunciando Dios el Todopoderoso.